Ocotepec, un cerro de mexicanidad, entre la realidad y el sueño. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Aspectos personales relatados por don Pedro Rosales. Recuerdo que cerca de Buenavista del Monte, por donde cruza la barranca del Tecolote, ahí se rodaban los animales con la carga de leña o carbón que bajábamos de lo alto de Coajomulco. Trabajábamos mucho y los clientes mucho nos regateaban el precio del carbón y de la leña. A mí y a Miguel Belauzarán Chico nos pagaban la carga a 50 centavos, otras personas a 40 centavos. En ocasiones en las panaderías, como la llamada El Progreso, que estaba frente a la estación de autobuses La Flecha, nos daban en trueque bolsas de pan duro por la leña y por necesidad teníamos que aceptarlo. También surtíamos leña y carbón a casas particulares como la de los Tajonar y de los Franzoni. En el año de 1943 ingresé a la Dirección General de Caminos como peón. En el año 47 el maestro Ángel Valdés Moreno me dio la oportunidad de ser albañil. Cuando en 1944 trabajaba en una construcción en una tienda propiedad del general Calles, me accidenté. Después pasé a recursos hidráulicos. Hice obras de albañilería en la esquina de la calle Guerrero del Centro con Arteaga, también frente al mercado del reloj, arriba de los Tajonar, donde colindaba con la tienda grande Alonso. También trabajé en varios puntos de Tepetates y en Buenavista, luego en Lomas de Cuernavaca. Un día que realizábamos la instalación de agua potable en la calle Hidalgo de Ocotepec, hallamos una piedra redonda tallada, la que parece ser usada por los tlahuicas para detener los animales que eran atrapados. También de ahí sacamos idolitos y puntas de flechas. Esas cosas no tenían importancia para nosotros, por lo cual con facilidad permitimos que nuestros hijos las llevaran a enseñarlas a sus maestros. Nunca nos las regresaron y se quedaron con ellas. En mis tiempos de ayudante municipal y de comisariado de bienes comunales, comenzamos a traer al pueblo maestros para la secundaria. En 1964, en la sección de Ocotepec conocida como Ampliación Tepepan, abrimos un terreno para hacer un deportivo, pero en 1980 ahí se construyó la actual escuela secundaria número 8, Torres Burgos. También en esos días emparejamos varias calles de esa zona de ampliación. Con el cemento y la piedra que nos dieron los gobiernos de Riva Palacio y Mitre, empedramos la calle de la Capilla de la Santa Cruz, hasta donde está la primaria Allende. También empedramos las calles del parque que está junto al Templo del Divino Salvador. Conceptos sobre política y otros aspectos de don Pedro Rosales. Antes de 1990, los ayudantes municipales y presidentes del Comisariado de Bienes Comunales atendían a todos los habitantes del poblado. Entonces también había 2 representantes por barrio, los que se juntaban cada mes y pedían cuentas a esos funcionarios. Hoy ya nadie lo hace. A partir de 1992 se formaron las planillas para la elección de las autoridades de Ocotepec y a partir de entonces se perdió la unidad en el pueblo porque la planilla ganadora solo da preferencia a quienes la apoyaron y si acaso atiende a las personas que no votaron por ella, la gente que la eligió se molesta y reclama. Los actuales gobernantes se olvidan que deben gobernar para todos por igual. Respecto al alcoholismo, en los años 60 se vendía té de hoja con piquete. Los muchachos ganaban bien y además esas bebidas no costaban mucho. Hoy la cerveza y el vino son más caros. Antes se tomaba poco y por pena y vergüenza las personas lo hacían a escondidas. Ahora existen grupos que se emborrachan todos los días en el centro del pueblo, sin importarles que los vean la gente que pasa. Esos esquineros, como los llaman, no trabajan ni hacen nada de provecho y son un mal ejemplo. Don Fidencio quiso ser abogado. Fidencio Juárez Rosales, nacido en el barrio
Jarjocotepeazola de Ocotepec por allá del año 1924. En la actualidad está incapacitado y pensionado por el IMSS. Es una persona con múltiples vivencias y conocimientos del pasado que desea dar a conocer disposición personal que me permitió visitarlo frecuentemente y así establecer con él cordial relación amistosa. ¿Cómo está? Fue mi saludo al llegar a su casa en una ocasión. Estoy, que ya es ganancia, respondió, y al esbozar una amplia sonrisa, apretujó sus oblicuos ojos, arqueó sus pobladas cejas y se iluminó su moreno rostro. Con pesado caminar, apoyado en un bastón, me condujo a la mesa que estaba dispuesta para visitas en el portal cubierto con láminas de asbesto frente a su jardín pletórico de plantas y árboles frutales. En mi infancia, refirió, mis abuelos vivían arriba de uno de los expendios de carnitas de la calle Emiliano Zapata. Ellos eran agricultores y dedicados a la cría de cerdos. En los días de muertitos también hacían pan para vender. Esta situación y el trabajo de mi padre me permitió estudiar hasta tercer año en la escuela primaria del pueblo y terminar el sexto grado en la escuela primaria Miguel Hidalgo, que estaba rumbo a la Carolina. La maestra Berta Juárez y el profesor Froilán continuó. Me dieron clases en la secundaria número 1 y solo cursé el primer año de preparatoria en una escuela que se hallaba junto a la iglesia de Guadalupe, frente a Catedral, porque mi padre enfermó y tuve que dedicarme a la cría de animales y al cultivo de los campos que él me heredó en vida. Entonces, expresó Fidencio con manifiesta nostalgia, supe que no podría cumplir mi sueño, ser abogado. La producción lechera fue un buen negocio hasta 1945, cuando empezaron las importaciones de la leche en polvo y entonces resultó incosteable la cría de vacas, por lo cual el joven Fidencio Rosales se fue de meritorio huizachero a un juzgado de lo penal, en donde aprendió a redactar oficios. También trabajó en el Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca. En el poblado fungió como secretario de varios ayudantes municipales y del Comisariado de Bienes Comunales. Durante el gobierno del licenciado Felipe Rivera Crespo, gestionó la instalación de las primeras lámparas del alumbrado público y efectuó otra serie de trámites para beneficio del sector educativo. A los 78 años de edad, don Fidencio Juárez se siente orgulloso de los usos, tradiciones y costumbres de Ocotepec, por lo que inculca a sus 9 hijos la importancia de conservarlos. Su tiempo lo ocupa en mantener, junto con su mujer, el jardín y huerta familiar, y desde hace 3 años estudia en la parroquia del Divino Salvador las Sagradas Escrituras para saber de Dios. Otra de las pasiones del señor Juárez Rosales es ser amable, hospitalario e incondicional, informador de quienes llegan a su casa, interesados en conocer la maravillosa historia de los lugares y pobladores del Cerro de los Ocotes. Don Domingo Díaz Valderas. Don Domingo Díaz Valderas nació el 4 de agosto de 1927. Con 73 años de edad, don Domingo es una persona con constantes inquietudes y proyectos por desarrollar con el fin de preservar y promover los usos, costumbres y tradiciones de su pueblo. Fue el mayor de los 11 hermanos pertenecientes a una familia pobre. Comenta que su abuelo fue muerto en la Revolución. Su padre, sin instrucción escolar alguna, huérfano, se dedicó a las actividades del campo, agricultura, leñador, carbonero. Por razones obvias, cuando niño, Domingo cursó hasta el 5º año de educación primaria y a los 14 años debió auxiliar a su padre en sus trabajos campiranos. A los 24 años, un año después del fallecimiento de su padre, casó con Francisca Ríos Zavala, con quien tuvo 5 hijos, de los cuales subsisten 3. Pudo realizar sus aspiraciones e inquietudes musicales en el momento en que ingresó a la banda de música del gobierno del estado de Morelos, de la cual entonces, en 1955, era subdirector Narciso García Espinosa, de origen oaxaqueño. Menciona don Domingo que la primera persona que ingresó a la banda de música del gobierno estatal fue Leopoldo García, aún vivo. Después se incorporaron a ella Maximino Millán, Federico Morales, Juan Bizarro y Santos López. Estos 4 ya fallecidos. Asimismo entraron, hoy están vivos, Jorge Valdés, Vicente Morales, José Díaz, Jerónimo Belmontes, Benito Morales y Aurelio García.
En 1990, a la edad de 63 años, don Domingo se jubiló de la Banda Estatal de Música y pudo dedicar plenamente su tiempo a combinar su afición musical con participaciones en las celebraciones religiosas del pueblo, especialmente en las pastoras, propias de la temporada navideña. Antes de la Revolución, las pastoras eran dirigidas por Sabino Castañares. Posteriormente, hasta 1948, Francisco Díaz, padre de Domingo, y Guillermo Rosales tuvieron esa responsabilidad. Félix Trejo y Jesús Paredes fueron hasta 1954 los directores de ese grupo de jovencitas que entonaban cánticos al nacimiento del niño Jesús. De 1954 a la fecha, don Domingo dirige Las Pastoras, agregando cada año innovadoras ideas en sus vestuarios y cánticos, así como en la dinámica de sus representaciones. Él considera que paulatinamente lo tradicional se va perdiendo porque, entre otras causas, los jóvenes, particularmente los representantes de las autoridades locales y mayordomías, desconocen mucho de los usos y costumbres. Ejemplifica esta situación con lo acontecido en la fecha octava posterior al Día de Muertos del año 2002, cuando, contraviniendo lo acostumbrado, no hubo en las 4 capillas del pueblo la convocatoria sonorizada y el repique de campanas para la realización del obligatorio rosario con el cual se despide a los santos difuntos. En el capítulo de los días de muertos se explica la trascendencia de esa costumbre, y en el relato ocotepeño titulado Los santos difuntos en el mundo de los sueños se dan otros detalles al respecto. El señor Díaz Valderas, por dedicar su vida a la difusión y conservación de los usos, costumbres y tradiciones de Ocotepec, ha llegado a formar parte de la historia del tradicional pueblo ubicado en el noreste del municipio de Cuernavaca, Morelos. Su filosofía existencial se resume en el siguiente pensamiento ideado por él: la experiencia de un hombre no necesita escuela, sino práctica y amor en lo que va a hacer y realizar. No pensarlo, sino hacerlo. Don Benito Morales Cervantes es él otra de las personas que forman los pilares de la historia de Ocotepec. Tiene 74 años de edad y un sinnúmero de recuerdos que ilustran sobre aquellos tiempos de los cuales existe escasa información escrita. Comenta don Benito: cuando niño pensaba que mi papá no me quería porque mucho me obligaba a cuidar las cosas y a que aprendiera a trabajar y ser responsable. Aunque él era muy estricto conmigo, a mí me preocupaba que tomara. Algunos días mi padre no iba a la casa y yo salía al campo a buscarlo. A cuantas personas me encontraba allá, les preguntaba si lo habían visto. Cuando lo hallaba, no podía llevarlo conmigo y debía esperar a que terminase su borrachera. Y cerca de él me quedaba para cuidarlo. Mi padre también tenía como vicio los toros, en donde se gastaba en apuestas, hasta en la pastura que teníamos para los animales. Mucho tiempo estuve resentido con mi papá por su forma de ser, pero luego que crecí lo fui entendiendo y pude aprender de él solo las cosas buenas que tenía para imitarlas, y eso me ayudó para ser una persona mejor. Según relatos de don Benito, cuando niño, estando en el 4º grado de primaria, fue a Tepoztlán a un concurso de aritmética y dibujo, y en esa ocasión obtuvo el primer lugar. Serví de todo, hasta de cartero. También dijo, recogía la correspondencia en Buenavista y la repartía en el pueblo. Realizaba cada mes las rondas de vigilancia. Durante 3 años fui presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Ignacio Allende. En las festividades del 16 de septiembre actué 3 años como tesorero y otros 3 años de secretario. Benito Morales Cervantes en la actualidad está jubilado de la Banda de Música del Estado de Morelos y, según se rumora, tiene varias piezas de música compuestas por él y un importante número de corridos, algunos de ellos escritos en mexicano náhuatl. Espero pronto solicitárselos para darles difusión. Don Demetrio Valderas Romero. Don Demetrio Valderas Romero. Todo el pueblo de Ocotepec conoce a este tradicional personaje de baja estatura, complexión delgada, con rostro adusto y de extrema seriedad, pero de fácil y amable sonrisa. Con sus 75 años de edad, ha participado en todas las festividades y acontecimientos especiales como comandante auxiliar o cabo de cuarto, como se hace llamar. Con orgullo comenta: tengo 54 años de servicios de ronda. Empecé a los 21 años. Antes era campesino y ahora, cuando no ando de servicio, le hago de todo.
Sigo casado con Raquel Beltrán Ortiz, con quien tuvimos 3 hijos, Mercedes, Julio y Elvira. A los 3 los he criado con los usos y costumbres del pueblo. Por las calles de Ocotepec se observa caminar a don Demetrio, siempre con su viejo machete, para dirigirse a algún trabajito o para hacer notar su autoridad como vigilante en los eventos cívicos y religiosos del poblado sin cobrar sueldo. Los párrocos. El primer párroco de Ocotepec fue el sacerdote de origen italiano Nazario Gaboto. Después de él hubo una transición en la cual la parroquia del Divino Salvador fue encargada a los padres del seminario benedictino de Anahuatepec. Ellos estuvieron apoyados por el cura diocesano Jesús Hernández Villagómez. Después estuvo un norteamericano llamado Ambrosio Scheller. También entre Nazario Gaboto y Ambrosio hubo otro párroco llamado Juan Escandolera. Tiempo después llegó el padre Jesús Barajas, quien por presiones renunció, y en 1982 lo sustituyó el diocesano Diego Sánchez. 14 años después, en 1995, fue sustituido por otro diocesano, Cipriano Cano Ramírez, quien hasta finales del año 2002 sigue como párroco del Templo del Divino Salvador. El padre Diego. Conceptos y datos escogidos de una entrevista realizada al sacerdote diocesano Diego Sánchez el 2 de diciembre del 2002. Breve semblanza. El padre Diego nació en Hueyapán, Morelos, el año de 1941, en una familia indígena de escasos recursos. Madre con lengua náhuatl y padre originario de Zacatepec, Morelos, con idioma español. A la edad de 10 años, en 1951, el padre Diego llegó a Cuernavaca a continuar su instrucción primaria, de la cual solo había concluido 4 años. Entonces hablaba español, con serias deficiencias, e ignoraba el contenido de las asignaturas de ortografía, historia, lengua nacional y otras de carácter básicas que no había cursado en su poblado natal. En su nueva escuela sufrió la presión de parte de la Secretaría de Educación Pública porque los profesores no entendían náhuatl y a todo costo querían hacerlo aprender español. Decían, todo aquel que hable náhuatl en la escuela será expulsado. Ingresó a la diócesis en 1952 e inició estudios en el seminario en 1954, en donde don Sergio Méndez Arceo era director. En 1958 fue enviado al seminario Moctezuma de Nuevo México, Estados Unidos, a terminar sus estudios de filosofía. Allí estuvo 4 años. Regresó en 1961 a Cuernavaca, en donde fue profesor de español en el seminario menor. Por ser español, la materia que más le disgustaba, comentó don Diego, manifesté mi inconformidad al director del seminario y don Sergio me respondió, examínese usted porque no le gusta y hágalo mejor. También ejerció el profesorado de latín, álgebra, filosofía, música en varios institutos educativos de Cuernavaca y del Distrito Federal. Sobre sus cátedras comentó, en donde estuve más a gusto como maestro fue en la escuela de los pequeños hermanos. Ahí los chicos realmente se interesaban por estudiar. No lo hacían por una calificación. Realmente se veía en ellos el ansia de saber y descubrir el mundo del conocimiento. El párroco Diego Sánchez y el pueblo. Antes de que fuera asignado a la parroquia de Ocotepec, en 1974 fungió como vicario de San José y de 1978 a 1980 estuvo en Jojutla. En 1982, año en que don Diego llegó a Ocotepec, eran los tiempos posteriores del Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, promovido por el Papa Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, en el cual se planteaba la renovación de la vida religiosa a través de la modernización, aggiornamento de la enseñanza, de la disciplina y organización de la Iglesia, así como extender el ecumenismo eclesiástico y posibilitar el acercamiento de otras creencias. Para los pueblos con orígenes indígenas, ese concilio estableció una serie de cambios en los ritos religiosos tradicionales, de los cuales en Ocotepec pocos fueron atendidos de inmediato, porque los fiscales y mayordomos locales veían a esas reformas como atentatorias a los usos y costumbres.
Antes de llegar a Ocotepec, el ya sacerdote Diego había estudiado las costumbres indígenas de Morelos y sus formas de mando. Asimismo, en sus estancias en Nuevo México, pudo ampliar sus conocimientos sobre otros aspectos históricos de las culturas prehispánicas mexicanas. El párroco recién llegado al templo del Divino Salvador hubo de esperar los momentos propicios para poner en práctica las nuevas disposiciones papales. Con frecuencia se le escuchaba decir: no vengo a cambiar sus costumbres, estoy para caminar junto a ustedes. En otras ocasiones, cuando le solicitaban hacer algo ya no autorizado, para no dar una negativa respondía: no lo sé hacer, o bien, no sé latín, o voy a tratar de aprender con ustedes. ¿Cómo los puedo acompañar? En Ocotepec, las ceremonias familiares locales eran y siguen siendo muy privadas. En ellas no se acepta la presencia de extraños. Sin embargo, aun cuando don Diego no era originario del poblado, sí le fue permitido participar en ellas. Lo hacía de tal forma que pensaran que era uno de ellos. Algunas veces, según su relato, se introducía a las casas cargando algún instrumento musical, como uno o más de la banda de viento. Una metáfora del padre Diego. Las costumbres de Ocotepec, dice, son como un terreno sobre el cual, al paso de las estaciones, caen las hojas y lo cubren. Luego, transcurrido el tiempo, otras capas de hojas se acumulan sobre el campo y así queda más oculto su contorno. De la misma manera, por el hecho de transmitirse de boca en boca con agregados y modificaciones, las costumbres llegan a manifestarse diferentes a su forma y contenido original. A partir de entonces la gente dice verdades descompuestas y las enseñanzas de los abuelos de nuestros abuelos también quedan ocultas, perdidas en el tiempo. Por eso, para conocer la verdad pura, tenemos que limpiarla de hojarasca, de basura. Con relación a lo anterior, el sacerdote Sánchez tuvo varias reflexiones. Existen costumbres desfavorables para la gente, de las cuales ignoramos su origen y el por qué persiste su existencia. Por ejemplo, algunos vecinos venden sin un motivo urgente un terreno patrimonio suyo o un puerco de no poseer otro bien con valor comercial. El dinero recibido es destinado para festejar en grande, con comida y bebida, a familiares, amigos y cuantos visitantes asistan al convite. ¿Será que en Ocotepec se piensa que la función más importante del dinero es gastarlo para preservar los usos y costumbres, aunque eso perjudique el patrimonio familiar? Conceptos expresados por el padre Diego sobre los terrenos comunales y el uso del suelo. La posesión de la tierra y la forma de vida entre los indígenas nunca han sido individuales, siempre se manifestaron colectivas. Ellos se unían en grupos de pescadores, agricultores, artesanos. Producían para beneficio de todos. El sistema, que ahora se conoce como comunal, procede de la época colonial, cuando se formaron los primeros ejidos. Entonces, afuera de los poblados rurales había un terreno en el cual estaba el ganado propiedad de los habitantes de ese pueblo. Luego, ese sistema se afianzó como defensa contra los hacendados que amenazaban apropiarse de las tierras de su alrededor. Por eso los peones campesinos nunca decían: esto es mío. Siempre se referían a las tierras, son de todos. Con la Constitución de 1917 se legalizó el ejido como una forma de propiedad agrícola comunal para acabar con los latifundios. Es cierto que los terrenos boscosos de Ocotepec han venido deteriorándose con el paso del tiempo. Ese menoscabo ha sido consecuencia de la voracidad del ladino, del mestizo, porque el indígena siente la obligación de conservar el ecosistema. A ellos les está prohibido cortar árboles tiernos, incluso para su casa. Cuando talan árboles, se rigen por los ciclos lunares. Si la luna es tierna, el árbol cortado, aunque esté maduro, no le servirá, porque pronto se apolillará. Antes de que se iniciara la agresiva invasión urbana en los terrenos agrícolas del noreste de Cuernavaca, así como la cuantiosa importación de granos a precios inferiores de los imperantes en el mercado nacional, en los años 60, el abuso y uso irracional de fertilizantes derivados de la industria petroquímica provocó daños paulatinos de la producción agrícola de Ocotepec. En aquella época se promocionaba en la radio y en la televisión: produzca más con el triple 17 y con el sulfato de amonio tiene usted una cosecha abundante. Y efectivamente se lograba una buena cosecha, pero solo una, y por no existir rotación de los cultivos, la tierra quedaba agotada.
Antiguamente se usaban fertilizantes naturales elaborados por el mismo agricultor con basura, residuos orgánicos, pastura, hierbas e inclusive con excremento animal y humano, los que después de un tiempo de estar enterrados se convertían en abono. Al aplicar esos nutrientes a la tierra, ésta producía 2 o 3 cosechas. Al caer las primeras lluvias se efectuaba el barbecho, consistente en meter el arado en la milpa para aflojarla y revolverla con el abono. Este trabajo se realizaba 2 o 3 veces. Primero se barbecha, luego se raya la tierra y después el sembrado. Las formas de gobierno en el pueblo de Ocotepec, según don Diego. Los pobladores de Ocotepec se han opuesto a que la permanencia de los ayudantes municipales aumente de 1 a 3 años. Desconfían que esos funcionarios puedan ser más leales al ayuntamiento de Cuernavaca que a la comunidad y de esta manera los funcionarios del gobierno municipal lleguen a meter las manos en los asuntos locales. Conservan y respetan el sistema comunal porque las mujeres y los viejos tienen el recuerdo histórico que en esa área de gobierno está el peso de la autoridad local. Consecuencia de esa creencia, el puesto de presidente de comisariado de bienes comunales es el más peleado. En años anteriores a 1990, la elección de los representantes populares en Ocotepec era abierta. Para tal efecto, se colocaba un pizarrón a la vista de todos, en donde se escribían los nombres de los candidatos. Uno por uno de los miembros de la comunidad con derecho a votar pasaban al pizarrón a poner una raya frente al nombre de la persona de su agrado. Una vez que los asistentes ponían su raya, se procedía al recuento. En este proceso electoral participaban 2 representantes de cada barrio, quienes además de vigilar la honorabilidad y seriedad de ese acontecimiento cívico, en el caso de que hubiera empate, ellos decidían quién sería el ganador de la contienda. Posteriormente las votaciones se hicieron levantando una de las manos. Sin embargo, se perdió la confiabilidad de ese sistema porque algunos de los votantes lo hacían mostrando las 2 manos o bien repetían esa acción durante la misma asamblea. Para evitar esas irregularidades, en 1992 la reforma agraria propuso efectuar la elección de los representantes de las autoridades locales por medio de planillas en votaciones cerradas. También se eliminaron los 8 representantes de los barrios que fungían como revisores y auditores. Hoy, cuando una planilla gana, sus integrantes sienten la obligación de servir con preferencia a los de su grupo. Eso es incorrecto, porque no debe marginarse de la atención y dotación de servicios públicos a quienes no hayan votado por esa planilla. Las planillas han creado división en el pueblo. Pensemos, ¿qué complicaciones adicionales sufrirán las relaciones entre los habitantes del poblado cuando a través de partidos políticos se efectúan los procesos electorales para elegir representantes federales, estatales y municipales? Si realmente el pueblo mantuviera su identidad, sabría resguardarse de las amenazas, de los embates económicos y políticos externos, porque el sistema indígena comunal, para mí, constituye una efectiva defensa contra el individualismo de unos cuantos. Pero, desgraciadamente, a los niños se les inculcan en las escuelas ideas contrarias a las imperantes en el pueblo. En otro sentido, se han perdido los valores y el respeto en la familia. Los sistemas educativos actuales ya no inculcan los preceptos cívicos que antes se daban. Por ello, ahora los chicos andan con melenas, con la droga, con aretes. Todas esas tarugadas que traen y hacen los chavos de hoy fueron imitadas de la gente inmigrante que se estableció allá por la vía de ferrocarril. De allí, los muchachos de Ocotepec aprendieron las malas costumbres. Relaciones familiares y temas afines. Existen grandes diferencias generacionales entre los jóvenes de ahora y sus padres. Los muchachos se relacionan en las escuelas y afuera de ellas con personas que piensan muy diferente a los viejos del pueblo. Además, esos chicos saben leer y eso les permite ver revistas, programas de televisión y consecuentemente están en desacuerdo con los usos y costumbres locales y naturalmente no quieren trabajar en el campo ni imitar la forma de vida de sus mayores. Siempre he insistido que en la familia está gran parte de la solución del problema y que por otro lado las autoridades locales deben ocuparse más de su gente y menos de su bolso.
Además, a los gobernantes de Cuernavaca no les interesa lo que sucede porque son personas que no están arraigadas en la capital del estado y tampoco identificados con la problemática municipal y mucho menos con la idiosincrasia y requerimientos del pueblo de Ocotepec. Por otro lado, tal parece que en la actualidad todo tiene un enfoque de comercialización y metalización. No se aprecia ni se valora en su justa dimensión la cultura, no se estima la convivencia y todo se convierte en un relajo en el cual los medios de comunicación participan porque presentan a nuestros pueblos indígenas solamente como entes folclóricos, olvidando que son entidades de gran contenido social y cultural, por lo cual merecen el mayor de los respetos. La religión católica y los grupos cristianos no romanos. La religión católica nos enseña a vivir en el Evangelio, nos invita a convivir con Jesús y a convivir con nuestro hermano, nos invita a convivir con Jesús y a convivir con nuestro hermano el hombre. De unos años a la fecha se han introducido al pueblo de Ocotepec una serie de grupos cristianos no romanos patrocinados y promovidos por iglesias norteamericanas que visitan casa por casa ofreciendo la Biblia como si fuese un recetario para resolver los conflictos existenciales de la gente. Como buenos gringos dicen, sálvate, líbrate. Claro, de esta forma recaban mucho dinero que va a Lake City. La presencia de estos grupos en nada han influido en el progreso del pueblo. Sin embargo, crean confusión en el pensamiento y creencias populares ocasionadas que poco a poco se diluyan y luego desaparezcan los usos y costumbres locales y domine el egoísmo. Los sacristanes. El más antiguo de los sacristanes del Templo del Divino Salvador, aún vivo con 94 años de edad, fue don Santos Rangel Flores, 1930. Posteriores a él, en la década de los años 50, fungieron como sacristanes Lorenzo Millán y Domingo Díaz Rosales. Después de ellos, Luciano Tapia y Maximiliano Rosales. Le siguieron Guillermo Rosales y Pedro Olivares y finalmente Jerónimo Belmontes Rosales y José María Valderas. El señor Belmontes narró lo siguiente de su existencia. Tengo 63 años. A la edad de 9 años fui acólito y con mucho orgullo llegaba a la iglesia vestido con un roquete blanco y azul. 4 o 5 años después, los sacristanes de entonces, Guillermo Rosales y Pedro Olivares, personas de 70 años, me aceptaron como ayudante de ellos. Poco después solicitaron a José Díaz Valderas, que en ese tiempo era recaudador del pueblo, que se nos uniera para ayudarlos. Pasados unos años me nombraron sacristán. Luego me siguió José Díaz. Tanto José como Jerónimo, ahora jubilados, pertenecieron a la banda de música del estado. Ambos ejecutaban el sax alto de mi bemol. Los rezanderos. Estas personas son mujeres y hombres que acuden a las casas particulares, al templo y a las capillas de los barrios de Ocotepec, así como a las peregrinaciones para dirigir el rosario o bien otro tipo de plegarias y rezos religiosos. No reciben dinero por sus servicios, únicamente se les ofrecen en cada ocasión algo de lo que esté dispuesto para los asistentes: café, atole, tamales. La relación de los nombres de los rezanderos es muy extensa. A continuación se nombran algunos de esos personajes tan importantes y necesarios en la vida espiritual de los habitantes del noreste de Cuernavaca. Domingo Díaz Valderas es quizá el rezandero vivo con más antigüedad. Empezó en 1948 y tiene 54 años con esa función voluntaria. Sus hijas Irene y Paula y su hermano Pánfilo Díaz, así como la esposa de este, Félix, también son grandes conocedoras de los rezos. Otros nombres: Fidencio Juárez, Carlos Rendón, Juan Rangel e hija, Abel Rivera, María Eugenia Ruiz Millán y sus hijas Maciel, Concepción y Mayeli. Emiliano Dávila, Norberto Flores, Juan Torres e hijo, Teresa Rangel, Cruz Flores, Amelia Rosales, Josefina Dávila e hija. Los músicos del pueblo. La banda de viento fundada en el año de 1928 hizo su primera presentación en Tetlama, Morelos, el día 28 de agosto de 1930. Tuvo como primer director a Domingo Rosales, un excelente organista de la Catedral de Cuernavaca y conocido por su voz de barítono que alcanzaba elevadas notas de la escala musical. Luego lo sustituyeron Agustín Rivas, músico de Chamilpa, y Longines Pacheco,
Finalmente la banda estuvo a cargo de un señor de Tepoztlán de nombre Hermilio Ávila, más conocido como El Camello. Cándido el Chico también fue director por corto tiempo. Luciano del Valle, Francisco Díaz, Cándido Rivas, Guillermo Rosales, Antonio Robles, Eulario Rivera, Marcos Rendón, Tomás Rosales, González Flores, Gonzalo Flores, Miguel Juárez, Maximiliano Bizarro, Erlindo Valderas, Rutilio García, José Rosas, Florentino Dávila y Manuel Paredes. La banda de los años 60. Músicos: Maximiliano Millán, Juan Bizarro, Jorge Valdés, Vicente Morales, Jerónimo Belmontes, Gregorio Barón, Eusebio Rivera, Federico Morales, Susano Trejo, Domingo Díaz, José Díaz, Crispín Millán, Pánfilo Valdés y el cháchara que tocaba la tambora. Otros músicos: Lucino Rivera, Jesús Nava el Chivo, Gregorio Ruiz, Leopoldo García, Vicente Morales, Bartolo Rejón, Benito Morales. El grupo indigenista Asociación Civil, declaratoria del 4 de mayo del 2002. El tradicional pueblo de Ocotepec, Morelos, tiene en sus habitantes originarios la convicción de organizarse en una asociación civil con el objetivo de mantener viva la llama del orgullo de ser un pueblo que desciende directamente de los antiguos tlahuicas y para que no se olviden nuestras raíces, nuestro origen, nuestro pasado. Ese pasado que nosotros mismos queremos olvidar, no por vergüenza ni malinchismo, sino por completa ignorancia de las cosas que algún día tuvimos y que nos dieron resplandor y que nos fueron arrebatadas en el encuentro brutal de dos culturas totalmente distintas con concepciones de la vida diferentes. Lo nuestro más espiritual, los otros más material. Nosotros queremos aportar nuestro grano de arena para cambiar ese hoy vergonzoso de ser indígena por el hoy orgulloso de ser una persona con orígenes reales, ciertos y maravillosos, descendientes de una raza mágica que nos identifica como un pueblo indígena entre los pueblos indígenas de América, pero convencidos de que esta identidad debe ser celosamente guardada, compaginados en forma inteligente con los principios básicos del indigenismo, es decir, conscientes de incorporarse los indígenas a las actuales estructuras sociales, culturales y políticas de los países latinoamericanos a que pertenezcan sin alterar su fisonomía étnica ni su bagaje cultural. Esto pensamos los indígenas que formamos esta agrupación civil del pueblo de Ocotepec. Esto queremos dar a conocer. Esto queremos aportar a las nuevas generaciones. Para que no se nos olvide nuestro pasado cultural, único en el mundo, nuestros usos y costumbres, inigualables, para que no se nos olvide nuestro pueblo nahua.